Existe cada vez más consenso en la literatura académica internacional en la importancia de la calidad frente a la cantidad de la educación para explicar los niveles diferenciales de desarrollo de los países, y esto sobre todo en países desarrollados, en países de la OCDE. Cada vez queda más claro, más patente, que es la calidad de la educación lo que importa y no tanto la cantidad de la educación que se acumula. Otro hecho que cada vez recibe mayor atención y de la cual tenemos cada vez más evidencia es la importancia de las intervenciones tempranas. El nivel socioeconómico de las familias tiene un efecto muy importante sobre las habilidades tanto cognitivas como no cognitivas de los hijos, y estas diferencias ya se muestran a los 6 años de edad como diferencias muy importantes y se mantienen a lo largo de toda la infancia y la juventud. Por lo tanto, diferencias que observamos a los 6 años se mantienen inalterables a los 16 o los 18 años. Esto quiere decir que resulta fundamental, resulta muy importante que el sistema, sobre todo el sistema educativo público, se centre en las intervenciones tempranas, se enfatice fundamentalmente las intervenciones tempranas, si lo que queremos es favorecer la igualdad de oportunidades. Un tercer aspecto que quiero destacar en esta introducción es un hecho bien conocido de todos los estudios sobre educación, que es la importancia del nivel socioeconómico sobre los resultados de los estudiantes. La dificultad fundamental con respecto al nivel socioeconómico es su medición. En muchos estudios se utiliza como proxy, como aproximación a la medición del nivel socioeconómico, a falta de disponer del nivel de renta de las familias, porque no aparece normalmente en las bases de datos, se utiliza el nivel educativo bien del padre o de la madre. Esta aproximación, que en algunos países puede ser apropiada, en el caso español tiene sus dificultades. Recordemos que en el caso del mercado laboral español el nivel de sobrecualificación es muy elevado, y esto quiere decir que trabajadores con los mismos niveles educativos pueden tener ocupaciones muy distintas. Unos pueden tener una ocupación mucho más elevada que otros y por lo tanto la renta familiar vendrá más asociada al nivel de ocupación que al nivel educativo que haya conseguido dicho trabajador. Por este motivo, en el caso español, si estamos intentando analizar cuál es el efecto del nivel socioeconómico, entre otros factores, a la hora de explicar los resultados en TIMSS y en PIRLS de los estudiantes, tanto en comprensión lectura como en conocimientos de matemáticas y de ciencias, es fundamental que utilicemos otro tipo de aproximación a la medición del nivel socioeconómico. Por este motivo, nosotros utilizamos el índice socioeconómico internacional, que viene más ligado a la ocupación del padre o de la madre que estrictamente a su nivel educativo. Desde un punto de vista técnico, el ISEI, el índice socioeconómico internacional, es una variable latente que intenta maximizar el efecto indirecto de la educación sobre la renta y minimizar su efecto directo. Ese efecto indirecto de la educación sobre la renta se produce a través de este indicador, que sería un indicador básicamente de la ocupación. Una vez construida esta variable, el siguiente punto es analizar cuáles son los determinantes de los resultados de los estudiantes españoles en el test TIMSS y en el test PIRLS de comprensión lectora. La gran ventaja de la edición que estamos analizando es que los ciclos de TIMSS y de PIRLS coinciden, por lo tanto que vamos a tener para un mismo año resultados de los mismos alumnos en matemáticas y en ciencias, pero también en comprensión lectora. Esto en el pasado no se producía, los ciclos no iban acompasados y por lo tanto era más difícil realizar esta comparación. ¿Cuáles son los determinantes de los resultados académicos de los estudiantes en estos test? Como era previsible, el nivel socioeconómico de las familias tiene un efecto determinante sobre los resultados de los estudiantes en los test TIMSS y PIRLS. También hay otros factores que tienen un efecto positivo, como el haber nacido en el primero o el segundo trimestre del año, el haber entrado en primaria con 6 años, el tener un profesor que tiene más de 5 años de experiencia o el tener más de 100 libros en casa. En términos de la diferencia entre escuela pública y escuela privada, no existen diferencias significativas. Sin embargo, sí que se aprecia que el nivel socioeconómico, en particular de las madres, genera
mayores diferencias en resultados en los estudiantes de las escuelas públicas que los estudiantes de las escuelas privadas. Por último, también se hallan aspectos interesantes con respecto a las diferencias en los resultados de comprensión lectora, ciencias y matemáticas. En primer lugar, hay que señalar que la variabilidad entre escuelas en los resultados de matemáticas es bastante superior a la variabilidad que existe en las otras dos disciplinas, tanto en comprensión lectora como en ciencias. En segundo lugar, hay que señalar que en matemáticas y en ciencias los alumnos que tienen en el momento de la realización de estas pruebas 9 años tienen unos resultados superiores a los que tienen edades distintas de estas. En el caso de ciencias también hay que señalar que si el profesor tiene un máster o un doctorado, los resultados de los alumnos también son superiores. Y por último, un hecho que aparece en todos los estudios y que se ve confirmado también en este estudio TeamSpears con datos españoles, es que las niñas tienen mejores resultados en comprensión lectora, mientras que los niños tienen mejores resultados en el test de ciencias y en el test de matemáticas.